La oficina en casa de Dexter Callahan era su santuario, un lugar donde había diseñado incontables edificios que ahora daban forma al perfil urbano de la ciudad. Esta noche se sentía más como una cámara de ejecución. El resplandor del monitor proyectaba sombras duras sobre su rostro mientras contemplaba el borrador del correo electrónico abierto ante él. Años de éxitos en el mundo de la arquitectura no lo habían preparado para este momento, en el que presionar enviar detonaría una bomba en su propia vida. Su dedo flotaba sobre el ratón. En la pantalla, docenas de fotos íntimas contaban una historia de traición que se extendía a lo largo de 18 años. Charlotte, su esposa, envuelta en los brazos de James Morrison, Jem, para su círculo social, el tío Jem para su hija. Las marcas de tiempo se burlaban de él, fiestas en las que todos reían juntos, vacaciones familiares en las que Jem había estado como el amigo eterno, eventos escolares en los que se había colocado al lado de ellos en las fotos, todos sonriendo a la cámara mientras compartían un secreto que él había sido demasiado ciego para ver. Una imagen nueva apareció en su barra de notificaciones, otra actualización de su investigador privado. Víctor la abrió. Charlotte y Jem saliendo del Hotel Hamilton apenas 3 horas atrás. La mano de ella demorándose en el brazo de él mientras se despedían, su anillo de bodas reflejando el sol de la tarde, un último giro del cuchillo. El reloj de pie en el pasillo dio las 7, sus campanadas resonando por la casa vacía. Víctor alcanzó el vaso de whisky sobre su escritorio, Macallan 25, un regalo de Jem la última Navidad. Para el hombre que lo tiene todo, había dicho Jem con esa insoportable sonrisa. Víctor tomó un largo sorbo, saboreando la amarga ironía junto con la quemadura del licor. Su teléfono vibró con un mensaje de Charlotte: trabajaré hasta tarde otra vez, no me esperes despierto. Las mentiras familiares encendieron algo frío y duro en su pecho. Abrió la lista de destinatarios de su correo electrónico por última vez, revisando los nombres, todo su círculo social, la junta del club campestre, las presidentas del comité de caridad de Charlotte, la asociación de padres en la escuela privada de Rachel, y, dudó solo un momento, la junta directiva del Morrison Investment Group, donde Jem acababa de ascender a socio. La puerta del estudio se abrió con tanta fuerza que hizo temblar las fotos familiares en la pared. Rachel se paró en el umbral, con el teléfono agarrado tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Lágrimas habían dejado surcos de rímel en sus mejillas. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Su voz se quebró con emoción. «La tía Beatriz acaba de llamarme llorando. Dijo que estás enviando fotos privadas de mamá», dijo, la respiración de Rachel se entrecortó. «Dijo que son cosas horribles, íntimas. Por favor, dime que no es verdad». Víctor estudió el rostro de su hija, lo estudió de verdad, como había estado haciendo desde que llegaron los resultados de ADN la semana pasada. Los ojos verdes, que siempre le habían parecido tan llamativos contra su oscuro cabello, no eran una peculiaridad genética como Charlotte había asegurado. Eran los ojos de Jem Morrison mirándolo de vuelta, con la misma ira hipócrita que él le había visto al hombre incontables veces a lo largo de los años. «Tu madre tomó su decisión hace mucho tiempo», respondió Víctor, con la voz firme a pesar de la tormenta interna. «Ahora tendrá que vivir con las consecuencias». Rachel avanzó furiosa, golpeando la superficie del escritorio de caoba con ambas manos. Una foto enmarcada de sus últimas vacaciones familiares cayó. Era la foto en la que, casualmente, Jem había reservado la suite contigua. «Arregla esto ahora mismo. La reputación de mamá se arruinará. Ella ya tuvo que irse de la casa por tu culpa». «A ver, adivina, ¿está en el Hamilton?» Las palabras calmadas de Víctor atravesaron la ira de Rachel. La habitación 812, la misma en la que lleva reuniéndose con Jem todos los jueves durante los últimos 5 años. ¿De qué hablas? La confusión de Rachel solo retorció más el cuchillo. Víctor abrió lentamente el cajón de su escritorio, sacando 2 documentos que se había aprendido de memoria la semana anterior, el certificado de nacimiento de Rachel y el informe de la prueba de ADN. Junto a ellos colocó una pila de recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito y fotos de vigilancia que abarcaban años.
Hablando de elecciones, dijo, con la voz quebrándose ligeramente antes de afianzarse, tu madre tomó una muy importante hace 18 años, en realidad varias importantes. Como decidir hacer pasar al hijo de otro hombre por mío, mientras drenaba sistemáticamente nuestras cuentas para financiar su segunda vida. Rachel arrebató los papeles, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. El color desapareció de su rostro mientras la comprensión amanecía en ella. Esto no puede ser cierto. ¿El tío Jem? No, tiene que haber un error. El único error, dijo Víctor, mostrando registros financieros en su pantalla, fue confiar en tu madre todos estos años. Tu tío Jem comparte el 99.9% de los marcadores parentals contigo. Ha estado ejerciendo de padre mientras yo pagaba las cuentas, literalmente. Resaltó una serie de transacciones. Cada vez que Jem ofrecía generosamente ayudar con tus gastos educativos, el dinero en realidad provenía de cuentas que tu madre había estado desviando de mi empresa. El teléfono de Rachel estalló en notificaciones. Las revisó con manos temblorosas, su respiración volviéndose más errática con cada mensaje. Capturas de pantalla de las fotos ya se estaban difundiendo como pólvora por su círculo social. El teléfono se iluminó de pronto con la identificación de llamada de Charlotte. Víctor extendió la mano y presionó el botón de altavoz antes de que Rachel pudiera reaccionar. ¿Cómo te atreves, Víctor? La voz de Charlotte llenó la habitación, chillona de rabia. Voy a solicitar el divorcio mañana mismo y me quedaré con todo. Jim y yo. ¿Qué? La interrumpió Víctor, con hielo cristalizando en su tono. ¿Por fin serán una familia de verdad? ¿Le contarás a Rachel cómo le has mentido toda su vida, o quizás cómo has estado usando mi seguro para construir su fondo universitario mientras Jem te ayuda a desfalcar mi empresa? ¿No tienes pruebas? No. Víctor mostró otro documento en su pantalla. Discutimos la cuenta en las Caimán, esa a la que Jem ha estado transfiriendo fondos a través de una empresa fantasma que supuestamente contrató mi firma para servicios de arquitectura que nunca proporcionamos. Mi contador encontró esa pista bastante fascinante. Rachel retrocedió del escritorio negando con la cabeza, como intentando negar la realidad misma. El teléfono cayó al suelo mientras ella huía del estudio, sus pasos retumbando escaleras arriba, seguidos por el portazo de su habitación. A través del techo, Víctor pudo oír el sonido amortiguado de sus sollozos. Charlotte seguía despotricando por el altavoz. Eres un bastardo vengativo. Crees que eres muy listo, pero no tienes ni idea de lo que se avecina. Jem tiene contactos. Sí, estoy muy al tanto de los contactos de Jem, la interrumpió Víctor, con tono implacable, tanto profesionales como personales. Dime, ¿sabe la SEC sobre su contabilidad creativa en el Morrison Investment Group, o sobre cómo ha estado usando la reputación de mi firma para legitimar su operación de lavado de dinero? Se produjo una larga pausa antes de que Charlotte hablara de nuevo, su voz goteando veneno. No te atreverías. Lo destruirás todo, tu reputación, tu empresa, el futuro de Rachel. No, Charlotte. Eso ya lo hiciste tú. Yo solo me aseguro de que todos sepan exactamente quién es el responsable. La línea se cortó. Víctor se recostó en su silla, escuchando el llanto de su hija resonar por la casa. Su dedo se movió hacia el ratón de nuevo, pero el botón de enviar ya no era necesario. La verdad ya se estaba propagando, imparable como un incendio. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia Santos, la abogada de Charlotte, reunión de emergencia mañana a las 8 de la mañana. Esta es tu última oportunidad para contener la situación. Víctor esbozó una sonrisa sombría al pensar en la memoria USB en su caja fuerte, cargada con pruebas que su investigador privado había reunido en los últimos 6 meses. Charlotte no era la única que había hecho planes. Arriba, algo se estrelló contra una pared. Víctor cerró los ojos, sintiendo el peso del dolor de Rachel. Ese era el único costo que no había querido pagar, pero Charlotte le había forzado la mano. Era mejor que su hija conociera la verdad ahora, en vez de pasar la vida atrapada en una red de mentiras. Su teléfono se iluminó con otro mensaje, esta vez de Dominic Walls, su investigador, nueva información sobre la conexión con el grupo Morrison.
Reunión mañana después de los abogados. Víctor respondió, trae todo lo que tengas. Caminó hacia su caja fuerte y giró la rueda, sacando la memoria USB que sería su primera andanada en la batalla de mañana. Dentro había videos, registros financieros e informes de vigilancia que documentaban años de fraude. Charlotte y Jem habían construido su relación sobre su base. Ahora, él se complacería en verla derrumbarse. A la mañana siguiente amaneció brillante y clara, un marcado contraste con la tormenta que se cernía sobre la sala de conferencias de Víctor. Patricia Santos se sentó frente a él, su comportamiento profesional resquebrajándose ligeramente mientras presentaba las exigencias de Charlotte. La mitad de tus activos, incluyendo la participación de control en la firma, dijo, deslizando un documento sobre la mesa pulida, más una pensión alimenticia sustancial, dada la duración del matrimonio y las contribuciones de Charlotte como ama de casa. Dado tu comportamiento vengativo con esas fotos, el juez. Víctor no la dejó terminar. Colocó la memoria USB sobre la mesa y la deslizó hacia ella. Antes de continuar con esas amenazas, señorita Santos, sugiero que revise esta evidencia. Preste especial atención a los videos de Charlotte y Jem discutiendo su fraude a largo plazo. Las cejas de Patricia se alzaron ligeramente mientras insertaba la unidad en su laptop. Su expresión cambió del escepticismo al asombro mientras observaba fragmentos de conversaciones grabadas en secreto, Charlotte y Jem planificando su engaño, discutiendo cuentas en el extranjero, riéndose de usar el seguro de salud de Víctor para Rachel mientras Jem reembolsaba a Charlotte por debajo de la mesa. Esto cambia las cosas, admitió Patricia, su máscara profesional resquebrajándose más mientras veía a Charlotte detallar cómo había estado copiando archivos confidenciales de la oficina de Víctor para ayudar a la firma de Jem a apuntar a clientes acaudalados con sus estafas. Eso es solo el principio, replicó Víctor. Hay un gran rastro de documentos que muestran cómo han estado usando la reputación de mi firma para facilitar su fraude. Me pregunto qué pensará el colegio de abogados de una abogada que participa conscientemente en tales esquemas. Patricia cerró su laptop con un clic seco. Necesitaré consultar con mi clienta, por supuesto. Víctor sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Tómese todo el tiempo que necesite. Solo recuerde, cuanto más se prolongue esto, más probable es que estos documentos lleguen a las autoridades competentes. Después de que Patricia se fue, Víctor se quedó solo en la sala de conferencias, contemplando la silueta de la ciudad a través del ventanal de piso a techo. Varios de los edificios allí tenían el estilo distintivo de su firma. Había construido algo real, algo duradero. Charlotte y Jem no habían construido más que mentiras. Su teléfono vibró. Rachel, finalmente rompiendo el silencio, vuelvo a casa después de la escuela. Necesitamos hablar. Cuando estés lista, respondió, y luego agregó, tras pensarlo un momento, te quiero. 3 puntos aparecieron mientras ella escribía, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente. Lo sé, pero ya no sé en qué creer. Víctor bajó el teléfono y volvió la mirada a la ventana. El sol había ascendido completamente, proyectando largas sombras sobre la ciudad. En algún lugar, Charlotte probablemente ya estaba trazando su próximo movimiento, creyendo que aún tenía cartas por jugar. Que lo intentara, pensó Víctor. La verdad ya estaba ahí fuera, propagándose por su círculo social, desmantelando la fachada cuidadosamente construida que ella había mantenido casi 2 décadas. Cuando la polvareda se asentara, todos sabrían exactamente quiénes eran Charlotte y Jem. El precio sería alto, relaciones destrozadas, reputaciones arruinadas, el mundo de su hija puesto patas arriba. Pero Víctor había pasado 18 años pagando por las mentiras de Charlotte. Ahora era su turno de pagar la factura. Señor Callahan, la voz de su asistente llegó por el intercomunicador, su investigador está aquí con los nuevos documentos financieros. Víctor enderezó su corbata, verificó su reflejo en la ventana. El hombre que le devolvió la mirada parecía diferente, quizá más duro, pero también más vivo que en años. Hágalo pasar, respondió. Es hora de ver hasta dónde llega esta madriguera. 3 días de silencio sofocante se posaron sobre la casa de los Callahan.
La puerta del dormitorio de Rachel seguía cerrada con llave, sus sollozos ahogados la única señal de vida. Víctor le había dado espacio, sabiendo la devastación de descubrir que toda tu vida se había construido sobre mentiras. Él había pasado esos días en su estudio, construyendo metódicamente el caso que destruiría el mundo cuidadosamente construido por Charlotte y Jem. El tañido del timbre interrumpió la quietud de la mañana. Catherine se encontraba en la puerta, su habitual pulcritud corporativa mostraba signos de tensión, ojeras oscuras bajo los ojos y las manos aferradas a un grueso sobre de Manila como si fuera un salvavidas. «Te ves fatal», dijo, entrando sin rodeos a la casa. «La sartén le dice al caso», replicó Víctor, notando cómo los dedos de su hermana temblaban ligeramente. «Asumo que no es una visita social». Los tacones de Catherine resonaron sobre la madera mientras se dirigía a su estudio. El sonido le recordaba los pasos de Charlotte, siempre apurada, siempre ocultando algo. Catherine cerró la puerta con llave detrás de ellos y sacó una pila de fotografías de su sobre. «Debí haberte contado hace 5 años», dijo, esparciendo las fotos sobre el escritorio. «Las tomé durante ese viaje de negocios a Singapur». Víctor tomó la primera foto, Charlotte y Jem, entrelazados en el vestíbulo de un hotel, perdidos en su propio mundo. La marca de tiempo indicaba las 3 de la mañana. «Ella afirmó que estaba demasiado enferma para acompañarme a Pekín esa semana», dijo Víctor con voz plana. «Una jaqueca, si mal no recuerdo». «Oh, estaba en Asia», sí, dijo Catherine con voz ácida, siguiendo el circuito de inversores de Jem como una adolescente enamorada. «Mira estás». Más fotos surgieron, Charlotte y Jem entrando a habitaciones de hotel, compartiendo cenas íntimas, caminando tomados de la mano por calles extranjeras. En una estaban sentados en una cena de negocios con varios inversores asiáticos, Charlotte interpretando perfectamente el papel de esposa devota, solo que al lado de Jem, no de Víctor. «La enfrenté cuando regresé», continuó Catherine, dejándose caer en una silla. «Ella tejió una historia elaborada sobre que tu matrimonio estaba en problemas, que Jem solo la apoyaba en un momento difícil. Juró que fue algo de una sola vez y que ya había terminado. Luego empezó a hablar de Rachel». «¿Y le creíste?» «No», Catherine sacó su teléfono. «Creí que destruiría a Rachel si la forzaba. Así que observé, reuní pruebas y contraté gente para investigar más. La semana pasada, mi contable forense encontró esto». Mostró hojas de cálculo con transferencias bancarias, acuerdos inmobiliarios y empresas fantasma. «Jem ha estado malversando millones a través de su firma de inversiones. Esos desarrollos que tú diseñaste para sus propiedades de inversión eran todas fachadas de lavado de dinero, cada una de ellas». Víctor estudió los números, su mente de arquitecto reconociendo patrones. «Muéstrame todo». Durante las siguientes 3 horas, ensamblaron una elaborada empresa criminal. Jem había estado usando los planos arquitectónicos de Víctor para justificar costos de construcción inflados, lavando dinero a través de contratos falsos. Charlotte copiaba archivos confidenciales de la oficina de Víctor, ayudándoles a apuntar a clientes acaudalados para sus estafas de inversión. «Hay más», dijo Catherine, mostrando otro documento. «¿Recuerdas el proyecto del hospital infantil que diseñaste pro bono el año pasado?» Víctor asintió. El proyecto le había sido muy querido, una instalación de última generación para niños gravemente enfermos. La firma de Jem manejó algunas donaciones caritativas. «Se robaron casi 2 millones del fondo de construcción», dijo Catherine, con la voz temblando de rabia. «Los niños están recibiendo atención de menor calidad porque ellos no pudieron mantener las manos fuera del dinero de caridad». Antes de que Víctor pudiera responder, la voz de Rachel llegó desde la puerta. «¿Por eso el tío Jem insistió en manejar mis facturas médicas cuando tuve neumonía el año pasado?» Se volvieron para encontrarla allí parada, pálida pero decidida. Catherine rápidamente recogió las fotos, pero Rachel hizo un gesto para que no se molestara. «No se molesten en ocultarlas, tía Kat. Voy a cenar con ellos esta noche en su hotel. Quieren explicar su versión». Víctor y Catherine intercambiaron miradas. «Rachel, después de lo que acabamos de descubrir». «Necesito escucharlos», lo interrumpió Rachel.
Necesito entender cómo pudieron, señaló las pruebas sobre el escritorio, cómo pudieron hacer todo esto. Víctor estudió el rostro de su hija, viendo en ella la determinación que él mismo poseía. Solo recuerda lo que te enseñé sobre las acciones de la gente en contraposición a sus palabras. Recuerdo todo lo que me enseñaste, papá, dijo Rachel con un filo nuevo en la voz, incluyendo cómo leer los gestos de la gente cuando mienten. Después de que se fue, Catherine se volvió hacia su hermano. Ella es más fuerte de lo que ellos creen. Es una Callahan, respondió Víctor, volviendo a los registros financieros, incluso si su ADN diga otra cosa. La tarde trajo más revelaciones. El equipo de Víctor descubrió que Charlotte había estado fotografiando los archivos de clientes durante años, proporcionando a Jem información detallada sobre las finanzas de posibles víctimas. Encontraron cuentas en el extranjero en las Islas Caimán, Singapur y Suiza, todas financiadas con proyectos de construcción falsos que usaban diseños robados a Víctor. Señor Callahan, la voz de su asistente por el intercomunicador, el señor Waus está aquí con nueva información sobre el proyecto del hospital. Dominique Waus entró con una carpeta gruesa. No le va a gustar esto, dijo, desplegando documentos. La firma de Jem no solo se quedó con dinero del hospital, han estado dirigiendo una gigantesca estafa piramidal, usando nuevas inversiones para pagar falsos rendimientos a víctimas anteriores. ¿Cuántas víctimas?, preguntó Víctor. Al menos 50 familias, la mayoría tus clientes. Apuntaron específicamente a padres con niños con enfermedades crónicas, prometiendo oportunidades de inversión exclusivas que mejorarían la atención médica de sus hijos. Dominique reprodujo una grabación de audio. La voz de Charlotte llenó la habitación. Los Matthews acaban de duplicar su inversión. El tratamiento contra el cáncer de su hija no está cubierto por el seguro, así que están desesperados por rendimientos. La risa de Jem siguió. Perfecto. Pásalo a través de la cuenta de construcción del hospital, luego a la cuenta offshore. Cuando se den cuenta de algo, estaremos muy lejos. Las manos de Víctor se cerraron en puños. La hija de los Matthews tenía la edad de Rachel, una chica que había pasado la mitad de su vida luchando contra la leucemia. Él diseñó su casa con adaptaciones especiales para su cuidado, sin sospechar que Charlotte estaba usando esa conexión para apuntar a ellos como víctimas. La puerta principal se cerró de golpe antes de que pudiera responder. Rachel irrumpió en el estudio, el rostro encendido de rabia y lágrimas surcando sus mejillas. Intentaron convencerme de que tú eras el villano, escupió. Dijeron que siempre supiste de ellos, pero te quedaste callado para proteger la reputación de la firma. Que solo los exponías ahora porque mamá quería el divorcio. Víctor guardó silencio, dejando que se desahogara. Catherine la rodeó con los brazos, pero Rachel se zafó. Luego me ofrecieron pagar toda mi matrícula universitaria si testificaba contra ti en el divorcio, rió sin humor. Mamá dijo que debía estar agradecida, que todo lo que hicieron fue por mi futuro. Su voz se quebró. Así que pregunté por mis facturas médicas infantiles, esas que el tío Jem pagó a través de ella. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron?, preguntó Catherine suavemente. Mamá ni siquiera pudo mirarme, pero Jem, la voz de Rachel se rompió. Él se rió, dijo que cada centavo valió la pena para mantener su arreglo. Luego los escuché en el pasillo, discutiendo sobre mover dinero antes del divorcio. Mamá dijo que necesitaban limpiar más fondos a través del proyecto del hospital. Víctor le entregó el expediente de los Matthews. Rachel lo leyó, su rostro palideciendo más con cada página. Sarah Matthews se sienta a mi lado en cálculo, susurró. Está preocupada por tener que dejar la escuela porque sus padres no pueden pagar el tratamiento. ¿Les robaron a su familia también? Le robaron a todos, confirmó Dominique. Usaron la reputación de tu padre para ganar confianza y luego vaciar sus cuentas con inversiones falsas. Rachel levantó la mirada, sus ojos duros. Quiero ayudar a acabar con ellos. Rachel, comenzó Catherine. No, escuchen. Sé la contraseña del teléfono de mamá. Los he visto entrar códigos en sus cuentas. Sé cosas, conversaciones que escuché, reuniones a las que asistí.
Y sé que Sarah Matthews testificaría sobre cómo se acercaron a sus padres a través de mí. Víctor estudió a su hija, percibiendo más allá del dolor el acero en su interior. ¿Estás segura? Una vez que empecemos con esto, no habrá vuelta atrás. Me usaron contra ti durante 18 años, dijo Rachel, usaron el nombre de nuestra familia para dañar a gente inocente, incluso a niños enfermos. Endosaron los costos a nuestra reputación. Yo también quiero estar allí cuando caigan. Víctor asintió, orgullo y determinación mezclándose. Dominique, contacta a la SEC. Catherine, que tu equipo forense recopile todo lo referente al fraude del hospital. Es hora de acabar con esto. Esa noche, mientras las nubes de tormenta se agrupaban sobre la ciudad, Víctor se paró ante la ventana de su estudio. En algún lugar, Charlotte y Jem probablemente celebraban otra manipulación exitosa, creyéndose intocables. Habían pasado 18 años construyendo su imperio sobre el dolor de su familia, usando a su hija como escudo y su reputación como arma. Su teléfono vibró con un mensaje de Charlotte. Rachel nos contó sobre tus pruebas. Deja esta venganza ahora o lo lamentarás. Jem tiene amigos poderosos. Otro mensaje siguió. Piensa en el futuro de Rachel. ¿De verdad quieres que todos sepan que su padre es un fraude? Víctor sonrió con amargura. Charlotte siempre lo había subestimado, confundiendo su paciencia con debilidad. Olvidaba quién había enseñado a Rachel sobre justicia y consecuencias, sobre enfrentar el mal sin importar el costo personal. Señor Callahan, llamó su asistente por el intercomunicador, los agentes de la SEC están aquí para la sesión informativa. Víctor echó un último vistazo al perfil urbano de la ciudad. Cada edificio brillante contenía historias de ambición, de codicia, de gente que se creía por encima de la ley. Mañana, Charlotte y Jem aprenderían que nadie es intocable, no cuando han perjudicado a su familia, a sus clientes y a niños inocentes que necesitaban ayuda. Hágales pasar, respondió. Es hora de que vean exactamente lo que tenemos. Rachel apareció en el umbral, Catherine a su lado. Ambas mujeres llevaban archivos, evidencia reunida a lo largo de años de sospechas y dolor. Afuera, un relámpago partió el cielo cuando la tormenta finalmente estalló. Mañana comenzaría la guerra real, y Víctor se encargaría de que Charlotte y Jem aprendieran el verdadero precio de su traición. Los escalones de mármol del juzgado brillaban bajo el sol de la mañana mientras Víctor se ajustaba la corbata. Cada paso era medido y con propósito. Rachel caminaba junto a él, su blazer azul marino y su porte erguido proyectando una fortaleza que desmentía su agitación interior. Catherine lo seguía, llevando un maletín lleno de las piezas finales de evidencia que sellarían el destino de Charlotte y Jem. Dentro de la sala 32 del tribunal, Charlotte se lucía en la mesa de la defensa. Su traje Chanel y su maquillaje perfecto eran una actuación calculada de inocencia. Jem se sentaba en la galería tras ella, su típica sonrisa arrogante tambaleándose ligeramente al ver a los agentes de la SEC flanqueando las puertas. Su equipo legal, dirigido por Patricia Santos, cuchicheaba con urgencia. Todos de pie, la voz de Lugier cortó la tensión. La honorable jueza Eleanor Martínez presidiendo. La reputación de la jueza Martínez en el manejo de delitos de cuello blanco la precedía. Había pasado la última semana revisando las pruebas de los planes de Charlotte y Jem, cada revelación oscureciendo más su expresión. Señorita Santos, comenzó la jueza, puede presentar su alegato inicial. La abogada de Charlotte se levantó, alisando su falda. Señoría, lo que tenemos aquí es un trágico malentendido. Mi clienta, la señora Callahan, fue ella misma víctima de la manipulación de James Morrison, una mujer confiada llevada por el mal camino. Objeción, su señoría, se levantó el abogado de Víctor, Michael Chun. Esta caracterización contradice directamente la evidencia ya presentada, incluyendo las propias declaraciones grabadas de la señora Callahan. Procedente, los ojos grises de la jueza Martínez se posaron en Charlotte. Señorita Santos, dada la extensa evidencia de audio y video que hemos revisado esta semana, le sugiero reconsiderar su estrategia. La fiscalía comenzó su presentación final.
Imágenes de seguridad mostraban a Charlotte en la oficina de Víctor a las 3 de la mañana, fotografiando metódicamente archivos de clientes. Los registros bancarios rastreaban el dinero fluyendo desde las cuentas de las víctimas hacia empresas fantasma, luego hacia cuentas offshore que Charlotte controlaba. Además, continuó Chun, mostrando nueva evidencia, la señora Callahan no solo participó en estos esquemas, sino que identificó activamente a las víctimas basándose en sus vulnerabilidades. Reprodujo un audio del mes pasado. La voz de Charlotte llenó la sala. La familia Anderson es perfecta. Los gastos del tratamiento de cáncer de su hijo han agotado sus ahorros. Ofréceles el paquete de inversión especial del hospital. La respuesta de Jem. Eres brillante, querida. Por eso funcionamos tan bien juntos. Víctor nunca apreció tu mente para los negocios. Las uñas perfectamente cuidadas de Charlotte se clavaron en la mesa mientras más evidencia se acumulaba. Cada revelación mostraba no a una víctima manipulada, sino a una depredadora calculadora que había usado la reputación de su marido para destruir vidas. Señoría, intentó Santos de nuevo. Mi clienta estaba claramente bajo la influencia del señor Morrison. Ella merece protección como víctima. La fiscalía jugó su última carta, imágenes de seguridad del hotel donde Rachel los había enfrentado la semana anterior. Charlotte y Jem riendo sobre cómo usar la reputación de Víctor, planeando a qué cliente apuntar a continuación. La marca de tiempo destruía cualquier alegato de buena conducta reciente. Señorita Santos, la voz de la jueza Martínez podía cortar acero. ¿Tiene algo que responder a esta evidencia? Charlotte se levantó bruscamente, con su fachada agrietándose. Todo esto es culpa de Víctor. Nunca estaba en casa, siempre trabajando. Jim me apreciaba, me valoraba. Todo lo que hicimos fue por nuestro futuro. Señora Callahan, advirtió la jueza, le sugiero encarecidamente sentarse. No entiendes. Víctor es el verdadero criminal. Sus proyectos, sus clientes, nosotros solo aprovechamos lo que él creó. Está tratando de destruirme porque finalmente encontré el amor de verdad. Mamá, basta, la suave voz de Rachel atravesó la sala. Todas las miradas se volvieron hacia ella, mientras se acercaba al estrado de los testigos. Durante la siguiente hora, Rachel desmanteló metódicamente 18 años de manipulación. Describió cómo veía a Jem y Charlotte intercambiar miradas secretas en las cenas familiares, recordó conversaciones que ahora tenían significados siniestros. Detalló cómo la habían usado como escudo, aprovechando el amor de Víctor por su hija para mantenerlo ciego a sus planes. Lo peor no fue enterarme de su aventura, la voz de Rachel temblaba ligeramente. Fue descubrir cómo usaron la reputación de nuestra familia para robar a gente que confiaba en nosotros. Sarah Matthews se sienta a mi lado en cálculo, su madre trabaja en 2 empleos ahora porque lo perdieron todo en la estafa de mi madre. Charlotte intentó interrumpir, pero Rachel continuó, más fuerte ahora. Robaron del fondo del hospital infantil, de familias en bancarrota médica, de cualquiera que pudieran engañar usando el nombre y la reputación de papá. Y la semana pasada, la voz de Rachel se endureció, intentaron sobornarme. Me ofrecieron pagar mi universidad si testificaba que papá sabía todo y se mantuvo en silencio por la reputación de la firma. Cuando me negué, mamá dijo que era una desagradecida, que todo lo que hicieron fue por mi futuro. Víctor observó a su hija con un feroz orgullo. Ella se había fortalecido en esta prueba, forjando el fuego de la traición en algo irrompible. Charlotte volvió a ponerse en pie, la desesperación resquebrajando su barniz refinado. Ella solo está enfadada porque la protegimos de la verdad. Jim y yo somos su verdadera familia. Víctor solo se preocupa por su preciosa reputación. Ya basta, la voz de la jueza Martínez podría haber congelado el infierno. Señora Callahan, durante todo este proceso usted no ha mostrado el menor remordimiento y ha seguido intentando manipular. El testimonio de su propia hija revela un patrón de explotación que va más allá de simples delitos financieros. La jueza revisó sus notas antes de continuar. La evidencia muestra fraude sistemático, robo y explotación durante casi 2 décadas. Usó la reputación de su marido y su empresa para facilitar extensos crímenes financieros.
Apuntó específicamente a familias vulnerables, incluyendo padres de niños gravemente enfermos. Lo más reprobable es que usó a su propia hija como escudo para sus actividades criminales y luego intentó sobornarla para que cometiera perjurio. El fallo llegó como un trueno. Este tribunal no encuentra absolutamente ninguna base para su reclamo sobre los bienes del señor Callahan. Además, dada la abrumadora evidencia de conspiración criminal, recomiendo un procesamiento federal por múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y manipulación de testigos. Agentes de la FBI entraron antes de que Charlotte pudiera protestar. Jem se levantó buscando su teléfono. Señor Morrison, llamó la jueza, no perdería tiempo llamando a sus contactos. La ACC ya congeló los activos de su firma y su junta directiva recibió copias de toda la evidencia esta mañana. Víctor observó en silencio mientras agentes federales sacaban a Jem esposado. Su caro traje repentinamente parecía barato y mal ajustado. Charlotte se quedó inmóvil, su mundo perfecto desmoronándose en polvo. Señoría, habló Víctor por primera vez, tengo un último asunto que tratar. Se acercó al estrado con los documentos que Catherine le había ayudado a preparar. He establecido un fondo de becas legítimo para reemplazar no solo el fondo universitario contaminado de mi hija, sino para ayudar a todas las familias afectadas por estos crímenes. Además, estoy creando un fideicomiso enfocado específicamente en ayudar a las familias con necesidades médicas que fueron victimizadas por estos fraudes. La jueza Martínez revisó los documentos, asintiendo con aprobación. La Corte elogia su compromiso de reparar los daños, señor Callahan. Aunque usted no tiene responsabilidad legal por los crímenes de su esposa, sus acciones demuestran verdadero carácter. Charlotte fue conducida a la fuerza, sus tacones de diseño marcando una retirada final. Su última mirada a Víctor contenía 18 años de mentiras finalmente expuestas a la luz. 6 meses pasaron como una tormenta purificadora. Víctor se encontraba en su oficina rediseñada, la silueta de la ciudad como testamento de trabajo honesto y logros verdaderos. Su firma no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado, su reputación mejorada por su manejo transparente de la crisis y su compromiso con la reparación. Catherine había ayudado a reorganizar la seguridad de la firma, asegurando que nadie volviera a abusar de la confianza de sus clientes. La familia Matthews fue la primera en beneficiarse del fondo de becas. Sara empezaría la universidad junto a Rachel el próximo otoño. Rachel entró con un sobre que llevaba el sello de la universidad estatal. Recibí mi carta de admisión, sonrió, aunque fuera una sonrisa pequeña, era genuina, la primera en meses. Programa de arquitectura. ¿Crees que podrías tolerar tener 2 arquitectos en la familia? Víctor abrazó a su hija, sintiendo que el peso del último año finalmente se aligeraba. La sangre no hace a la familia, dijo suavemente. Las decisiones que tomamos sí. A través de la ventana observaron a una figura familiar con un chaleco naranja recogiendo basura en los escalones del juzgado. El servicio comunitario de Charlotte apenas comenzaba, su guardarropa de diseñador reemplazado por ropa práctica, su mundo reducido a las consecuencias de sus elecciones. Se ve diferente, observó Rachel, sin pasión. Las consecuencias suelen tener ese efecto, respondió Víctor. Su teléfono vibró con otro cliente que firmaba, atraído por su manejo honesto de la crisis. El proyecto del hospital infantil volvía a encarrilarse, esta vez con supervisión transparente y financiación adecuada. Papá, la voz de Rachel tenía ahora una nueva fortaleza, gracias por mostrarme lo que significa realmente la integridad. Víctor apretó el hombro de su hija, contemplando la ciudad que había ayudado a construir, esta vez sobre un cimiento de verdad. El precio de la honestidad había sido alto, pero la recompensa estaba a su lado, de pie con él. Juntos diseñarían algo nuevo, algo real. En el centro de la ciudad, Charlotte se agachó para recoger otro pedazo de basura, su chaleco naranja un faro de la justicia servida. En una prisión federal en el norte del estado, Jem Morrison iniciaba otra noche contemplando cómo su imperio de mentiras se había desmoronado. En su oficina, Dr. Callahan mantuvo a su hija cerca, sabiendo que a veces las estructuras más fuertes se alzan de las cenizas de la traición. El futuro se extendía ante ellos, brillante de posibilidades.
La firma de Víctor había emergido más fuerte, su reputación de integridad atrayendo a clientes que valoraban la verdad sobre las promesas vacías. Rachel seguiría sus pasos, construyendo su propio legado de trabajo honesto y logros reales. La verdad les había costado sus ilusiones, pero les había dado algo mucho más valioso: autenticidad, sanación y la oportunidad de reconstruir sobre una base que nunca se agrietaría. Epílogo: los cimientos de la verdad. 5 años habían transformado el perfil urbano. Nuevos edificios se alzaban como testamentos del progreso, muchos con la distintiva marca de Callahan y hija arquitectos. El último proyecto de la firma, un centro de investigación médica infantil, brillaba como la joya de la corona de los logros de Víctor. Aunque, en estos días, los diseños innovadores de Rachel recibían tanto reconocimiento como los de él. Víctor estaba en su nueva oficina en el piso 40, observando la puesta del sol que pintaba con luz dorada el paisaje de vidrio y acero que él había ayudado a crear. Desde allí se apreciaba cuánto habían avanzado desde el escándalo que casi lo destruyó todo. Su intercomunicador sonó. Señor Callahan, su hija está aquí con las revisiones del proyecto Thompson. Rachel entró, cada centímetro convertida en la arquitecta consumada que era ahora. A sus 23 años se desenvolvía con la confianza tranquila de quien había enfrentado su peor pesadilla y había emergido más fuerte. Su proyecto de tesis final había ganado reconocimiento nacional, lo que facilitó su transición a la firma familiar, esta vez construida sobre la verdad, no sobre mentiras. Las características de sustentabilidad que sugeriste realmente unificaron el proyecto, dijo, extendiendo planos sobre el escritorio. Aunque sigo pensando que deberíamos agregar un jardín en la azotea. Víctor sonrió, recordando discusiones similares con ella durante su aprendizaje. Muéstrame tu propuesta. Mientras discutían elementos del diseño, su teléfono vibró con una alerta de noticias. El titular los hizo detenerse. Morrison Investment Group escándalo de fraude, aprobados los pagos finales de restitución. Rachel tomó el teléfono y leyó en voz alta. El exbanquero de inversiones James Morrison, cumpliendo su 8º año de una sentencia de 15 por fraude y lavado de dinero, ha sido obligado a entregar sus activos restantes. Los fondos se distribuirán entre las víctimas de su extensa estafa piramidal. Salta a la mejor parte, sugirió Víctor. Rachel desplazó la pantalla. La apelación de Morrison por libertad anticipada fue denegada el mes pasado. Su ex socia y co-conspiradora, Charlotte Callahan, completó su sentencia de 5 años, pero sigue bajo supervisión financiera. Fuentes dicen que trabaja como empleada en una pequeña firma contable, la única posición disponible para una delincuente con su historial. Vaya degradación desde sus aspiraciones de dama de la alta sociedad, observó Víctor. Rachel dejó el teléfono. Sarah Matthews le había enviado un video de su graduación en la Facultad de Medicina. La beca del fondo había cambiado el futuro de su familia. Los Matthews no estaban solos. La Fundación Callahan, fundada con las ruinas de los fraudes de Charlotte y Jem, había ayudado a docenas de familias a reconstruir sus vidas. Catherine entró sin tocar, otro hábito inquebrantable. Como directora de la fundación, había transformado el capítulo más oscuro de la familia en una fuerza para el bien. Adivina a quién vi en el supermercado, dijo, sentándose en su silla habitual. A Charlotte. Estaba revisando precios de marcas genéricas y usando cupones. Su vestuario de diseñadora quedó atrás. Como han caído los poderosos, murmuró Rachel sin compasión. ¿La vio ella? Oh, sí. Intentó fingir prisa, pero escuché de Linda, en la casa de reinserción social, que Charlotte ha estado intentando reconstruir sus conexiones sociales. Nadie quiere acercarse a ella. Resulta que robar a un fondo de niños enfermos te convierte en persona non grata. Víctor recordó la risa de Charlotte en la comparecencia judicial 2 años después de su sentencia inicial. Había intentado apelar las restricciones financieras, alegando que había aprendido la lección. El juez no se impresionó, sobre todo después de que surgiera evidencia de que ella había intentado contactar a antiguos socios de Jem. Hablando de parias sociales, continuó Catherine, ¿alguna noticia de Jem últimamente? El informe mensual del capellán de la prisión llegó ayer, respondió Víctor.
Aparentemente nuestro amigo el señor Morrison ha encontrado la religión otra vez. Es su tercer despertar espiritual desde que está en la cárcel. Los primeros dos coincidieron con audiencias de libertad condicional, ambas denegadas. Sus compañeros internos, muchos de ellos víctimas de estafas similares, se aseguraban de que su tiempo tras las rejas fuera apropiadamente incómodo. Volvió a escribirme, mencionó Rachel con indiferencia. La misma historia lacrimógena sobre haber sido engañado por el amor y querer enmendarse con su única hija. ¿Y, Catherine? Preguntó él, sabiendo la respuesta. Doné su carta al programa de concientización sobre fraudes de la fundación, respondió Rachel. Es un ejemplo perfecto de técnicas de manipulación. Víctor sintió una oleada de orgullo. Su hija había transformado su dolor en propósito, usando su experiencia para ayudar a otros a reconocer a los depredadores financieros. Incluso daba charlas en universidades, compartiendo su historia para proteger a otras familias. El intercomunicador volvió a sonar. Señor Callahan, la oficina del alcalde confirma su discurso principal en la cumbre de ética empresarial. La vida había cerrado el círculo. El escándalo que amenazó con destruirlo se había convertido en una plataforma para el cambio positivo. El manejo franco de la crisis, su compromiso con resarcir a las víctimas y su impulso por reformas en la industria le habían granjeado una nueva reputación, la de un paladín de la integridad corporativa. ¿Viste los últimos reportes de depósito? Preguntó Catherine, mostrando documentos en su tableta. El fondo de becas de la fundación está apoyando a 38 estudiantes este semestre. Sarah Matthews comenzó un grupo de apoyo para hijos de víctimas de fraudes en su facultad de medicina. Rachel se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear al anochecer. Mamá intentó agregarme en redes sociales la semana pasada, usando la cuenta de su hermana, ya que sigue teniendo contacto directo prohibido. ¿Qué hiciste? Preguntó Catherine. Reporté la cuenta. La tía Beatrice debería saber mejor que ayudarla a burlar las órdenes judiciales. Rachel no mostró remordimiento. Además, ya tengo a toda la familia que necesito aquí. Víctor se unió a su hija en la ventana. A lo lejos se veía el hospital infantil que habían diseñado juntos, sus ventanas brillando con esperanza en lugar de codicia. El nombre Callahan significaba algo diferente ahora, no solo hermosos edificios, sino integridad sólida. Su teléfono vibró con otra alerta de noticias, la ex dama de sociedad estafadora, la nueva vida de Charlotte Callahan. El artículo detallaba su caída, el diminuto apartamento, el trabajo de nivel básico, la supervisión financiera que la acompañaría otra década. Sus intentos de publicar un libro de confesiones fueron bloqueados por grupos de defensa de las víctimas. Difícil creer que ya pasaron 5 años, comentó Rachel. A veces sigo despertando pensando que todo fue una pesadilla. Y entonces recuerdas que construimos algo mejor de las cenizas, agregó Catherine. Víctor pensó en los cambios que había traído el tiempo. El círculo social cuidadosamente cultivado de Charlotte se había desmoronado. Sus antiguos amigos, ahora orgullosos donantes de la Fundación Callahan. El imperio de inversiones de Gem había sido desmantelado, sus activos legítimos usados para reembolsar a las víctimas. Sus planes habían fracasado, pero la firma de Víctor se había alzado más fuerte que nunca, edificada sobre un cimiento de confianza ganada con esfuerzo. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar al asistente de Víctor. Los informes finales de la restitución a las víctimas, señor Callahan. Todas las familias han sido resarcidas, con intereses. Rachel tomó el informe con una sonrisa. Los nombres de las familias antes estafadas eran ahora algunos de sus mayores aliados. La familia Matthews se había convertido en donante del fondo y Sarah, ya como estudiante de medicina, trabajaba con otros afectados. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el tribunal? Preguntó Rachel a su padre. Sobre que la sangre no hace a la familia, sino las decisiones que tomamos. Lo recuerdo, asintió Víctor. Miró a su hija, a su hermana, a su firma transformada, a la familia que habían reconstruido con la verdad en lugar de mentiras. Por las decisiones y sus consecuencias, brindó Catherine en broma con su taza de café. Hablando de consecuencias, agregó Rachel revisando su teléfono,
La próxima audiencia de libertad condicional de Jem es el mes que viene. Las declaraciones de impacto de las víctimas ya están llegando a montones. Víctor asintió, recordando la última comparecencia de Jem ante la Junta de Libertad Condicional. Sus intentos de hacerse pasar por un reo reformado se hundieron al enfrentarse a la evidencia de que había intentado establecer nuevos fraudes tras las rejas. Vi a la hermana de Charlotte en el supermercado, mencionó Catherine. Al parecer Charlotte intentó proponer un programa de realidad sobre redención y recuperación. Todas las cadenas se negaron. Algo sobre no querer lucrar con el robo a niños enfermos. Algunas reputaciones no se pueden reconstruir, observó Rachel. No es que ella esté intentando de verdad. ¿Viste su perfil de LinkedIn? Sigue presentándose como asesora financiera, a pesar de tener prohibido legalmente manejar dinero. Víctor volvió a los planos sobre su escritorio. Trabajo honesto, logros reales, verdadero legado. Algunos nunca aprenden, pero sus decisiones habían hecho a los Callahan más fuertes. Rachel asintió, agregando notas al diseño del proyecto Thompson, que incluiría viviendas asequibles para familias con desafíos médicos. Otra manera de enmendar antiguos errores mediante nuevas creaciones. Fuera, la ciudad zumbaba con vida y posibilidades. En algún lugar, Charlotte volvía a su pequeño apartamento, contando monedas y recordando sus días de gloria. Jem Morrison afrontaba otra noche en su celda, sus sueños de imperio reducidos a fanfarronerías en el patio de la prisión que nadie creía. Pero en esa oficina, rodeado de una familia forjada en el fuego, unida por elección y no por sangre, Dr. Callahan sabía que habían construido algo más fuerte que cualquier mentira. El precio de la verdad había sido alto, pero las recompensas eran incalculables. Catherine recogió sus cosas rumbo a otra reunión de la fundación. Rachel volvió al proyecto, dando los toques finales a un diseño que ayudaría en lugar de dañar. Víctor contempló las luces de la ciudad centellear, sabiendo que habían transformado las cenizas de la traición en algo hermoso. La verdad les había costado sus ilusiones, pero les había brindado algo mejor, autenticidad, sanación y un legado construido sobre el cimiento más fuerte de todos, la honestidad, elegida libremente incluso cuando el precio fue alto.